¿Sabían que la Alameda Bernardo O'Higgins estuvo a punto de llamarse Alameda Arturo Alessandri? Un día como hoy, hace exactamente 100 años, retornaba a Chile el presidente Arturo Alessandri Palma, el 20 de marzo de 1925, y su regreso fue celebrado en grande. Hablamos de una bienvenida apoteósica que hoy lamentablemente ya nadie recuerda. Pero para entenderla mejor, veamos un poco de contexto. Septiembre de 1924. Arturo Alessandri es derrocado por un movimiento militar, el famoso ruido de sables. El León de Tarapacá renuncia y parte al exilio a Europa. No obstante, 5 meses después, tenemos un nuevo golpe de Estado el 23 de enero de 1925. Uno de los hombres fuertes del movimiento es Carlos Ibáñez del Campo. Apenas llegan al poder, los militares se ponen en contacto con Arturo Alessandri y le piden que regrese a Chile y reasuma la presidencia de la República. Por supuesto que Alessandri aceptó, pero con condiciones. Una de ellas era hacer una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Mientras tanto, el poder residió en una junta de gobierno encabezada por el abogado liberal Emilio Bello Codecido, nieto de Andrés Bello. De este modo, Alessandri inicia su camino de regreso. En el trayecto pasa por Italia, Francia, Brasil, Uruguay y Argentina. En todos esos países se reunió con jefes de Estado, distintos líderes políticos y se le realizaron grandes homenajes. En el intertanto, en Chile se esperaba el regreso del hijo pródigo casi como si fuera el Papa, y no exagero. Hay que ponernos en el contexto. Si bien el gobierno de Arturo Alessandri había hecho pocas de las cosas que prometió, el mandatario aún mantenía una alta popularidad, gracias a su carisma y su estilo populista. Se suele decir, aunque esta interpretación ya es más discutible y se usa más que nada para simplificar un proceso muy complejo, que Alessandri fue derrocado por militares de derecha en septiembre del 24. Sin embargo, estos a su vez fueron derrocados por un nuevo golpe de Estado ejecutado por militares de izquierda en enero del 25. De ahí que lo primero que hizo esta nueva junta de gobierno fue traer de regreso del exilio al presidente derrocado para que así finalmente pudiera ejecutar su programa reformista. Y por supuesto, pensemos que era inédito en la historia de Chile que un presidente fuera derrocado, partiera al exilio, pero volviera pocos meses después y victorioso. A esto sumémosle un contexto internacional bastante movido. Tacna y Arica siguen generando tensiones entre Chile y Perú. Recordemos que desde la Guerra del Pacífico que Chile está ocupando estas dos ciudades de origen peruano, Tacna y Arica. Han pasado más de 40 años y todavía las dos naciones no son capaces de ponerse de acuerdo en una solución. Originalmente se acordó que se debía realizar un plebiscito para que los mismos tacneños y ariqueños decidieran ellos mismos a qué país querían pertenecer, si Chile o Perú. Pero las cosas se complicaron cuando empezamos a discutir detalles. ¿Quién debía votar en este plebiscito? ¿Los nacidos en estas dos ciudades o todos los residentes? Perú alegaba que Chile había llenado de colonos chilenos tanto a Tacna como a Arica, por lo tanto un plebiscito no les convenía, sería injusto para Perú. Ambas naciones recurrieron al arbitraje de Estados Unidos y este país le dio la razón a Chile. Debía realizarse el plebiscito y bajo las condiciones que exigía Chile. Esto fue celebrado como una gran victoria para nuestro país y coincidió con el inicio del regreso de Arturo Alessandri, o sea, el León de Trapacá volvía a casa con otra victoria bajo el brazo. Spoiler, nunca se realizó el plebiscito, pero eso ya es otra historia. En ese contexto de agitación social, caos político, golpes de Estado, pero también mucho patriotismo y mucha esperanza, es que inicia el regreso a casa el presidente Arturo Alessandri Palma. El día de su llegada, 20 de marzo, fue declarado feriado nacional y se celebró durante 3 días. Se organizó, en base a suscripción popular, la confección de una nueva banda presidencial. Se hicieron cajas de cigarrillos con el rostro del presidente e incluso se filmó una película documental sobre el viaje de regreso de Europa de Alessandri, la cual fue estrenada poco después de su llegada. Lamentablemente no quedan copias conocidas de esa película. Aquí vemos a Arturo Alessandri siendo recibido en Buenos Aires por el presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear. Aquí lo vemos dando un discurso desde la embajada chilena en Buenos Aires y aquí lo vemos en un tren cruzando la cordillera de los Andes junto a su esposa, Rosa Ester. A su llegada a Santiago, el alboroto fue total.
Se organizó un espectáculo de aviones, arcos del triunfo y miles de personas que fueron a recibirlo a la estación Mapocho y lo acompañaron en su recorrido por la Alameda. Un testigo privilegiado de estos hechos fue el militar y diplomático Tobías Barros Ortiz, quien narra lo siguiente en sus memorias. A través de la bruma del tiempo creo sentir, todavía, el temor que me produjo esa procesión. He visto en mi vida muchas manifestaciones multitudinarias en Chile y en Europa, pero no recuerdo otra como la de ese día. Una bulliciosa marea humana, casi vociferante, se estrellaba contra las carrozas y los caballos tras apartar a los sufridos pacos. La obligada lentitud de la marcha no debilitaba el entusiasmo, por el contrario, lo aumentaba, de tal modo que al arribar a la Moneda era ya delirante. Toda esa multitud acompañó a Alessandri hasta el Palacio de Gobierno, desde donde dio su primer discurso desde un balcón. ¿Qué fue lo que dijo el León de Tarapacá en ese primer discurso retornado del exilio desde un balcón de la Moneda? Para este video seleccioné los siguientes fragmentos. Señores conciudadanos y amigos míos, realmente me siento pesaroso de no poder hablar como yo lo deseara, pues son tan fuertes los latidos de mi corazón que apagan el eco de mi voz. ¿Qué queréis que os diga, mis conciudadanos, ante esta manifestación de cariño y afecto? He sentido la amargura del destierro, vagué por el mundo y en mi exilio momento a momento sentía que más y más tierras me separaban de mi patria, pero a medida que los países y los mares me alejaban de este suelo, sentía también que la fuerza intensa de mis afectos por mi pueblo se agigantaba como una mole inmensa que hacía desaparecer las distancias. Llamado por el pueblo de Chile, en consorcio con las Fuerzas Armadas de la República, vengo aquí en nombre de la democracia, con el propósito de retornar a mi país a la vida institucional, para hacer de él una nación redimida de sus males y fundida sobre los nuevos moldes que dará el pueblo mismo en ejercicio de su voluntad suprema. Por eso, abriéndoos mi corazón y mis brazos, os digo, venid a ayudarme en esta renovación, venid a concluir la obra de justicia social y de solidaridad humana que vuestro presidente ha predicado en todos y en cada uno de los momentos de su vida. Hoy más que nunca grito con todas las fuerzas de mis pulmones, con todas las energías de mi alma, que el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Otro spoiler, Alessandri volverá a renunciar y volverá a exiliarse pocos meses después. Pero eso ya es otra historia. Claro que el homenaje más exagerado fue el proyecto para renombrar la Alameda de las Delicias como Alameda Arturo Alessandri Palma. Muy agradecido, el León rechazó este homenaje y pidió que se le restituyera el nombre original a la Alameda. Sus palabras exactas fueron: estimo que no puedo aceptar un homenaje semejante dentro de la sencillez de nuestra vida republicana que debemos conservar en resguardo de la democracia que la inspira. Sin embargo, si bien no se le cambió el nombre a la Alameda, sí fue rebautizada la Avenida Macul como Avenida José Pedro Alessandri, el hermano de Arturo. Esto fue realizado mediante un decreto ley emitido por la Junta de Gobierno de Emilio Bello Codecido el día anterior a la llegada del mandatario. La idea era hacer no solo un homenaje al presidente Arturo Alessandri, sino también a su hermano José Pedro, vecino de la actual comuna de Ñuñoa, quien por cierto residió en el palacio que actualmente corresponde a la Casa de la Cultura de Ñuñoa. También fue empresario, agricultor y senador. Hoy diríamos que Emilio Bello fue bastante chupamedias con este homenaje, pero su esfuerzo y lealtad valieron la pena. En el segundo gobierno de Arturo Alessandri, Emilio Bello fue nombrado ministro de Defensa, e incluso fue el candidato que quería Alessandri para las elecciones presidenciales de 1938. Pero la derecha terminó por imponer a otro candidato, Gustavo Ross. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías esta historia? ¿Qué te parece que le hayan puesto a esta calle el nombre del hermano de Arturo Alessandri? ¿Hubiese sido quizá mejor Alameda Arturo Alessandri?